Una de las figuras que más ha influido en la historia del mundo es Mahoma, que para los creyentes musulmanes es el profeta y para el resto del mundo es el iniciador de una religión muy importante en la historia y en el mundo actual. La vida de Mahoma es una historia de revelaciones, de conquista, de fe y de batalla. Acompáñame para vivir durante unos minutos lo que fue el siglo VII en la península arábiga y la historia de Mahoma, el profeta del Islam. Mahoma había nacido alrededor del año 570 en la Meca, en la actual Arabia Saudita. Pertenecía a la poderosa tribu Quraysh y quedó huérfano a los 6 años, siendo criado por su abuelo y luego por su tío Abu Talib. En su juventud trabajó como pastor y como mercader. A los 25 años comenzó a trabajar en caravanas para Jadilla, una viuda adinerada 15 años mayor que él, con la que se casó y con quien tuvo 6 hijos. Se dice que desde joven Mahoma fue conocido por su honestidad y fue apodado Al-Amin, el confiable. Pero ¿cómo era la Meca en la que vivía y había nacido Mahoma? La Meca era un centro esencial del comercio en la península arábiga por la posición que tenía en las rutas mercantiles. Pero además la Meca tenía algo más. La Meca tenía la Kaaba. La Kaaba es un edificio en forma de cubo ubicado en el centro de la gran mezquita de la Meca. Ya en los tiempos preislámicos, la Kaaba era un santuario importante en la que una vez cada año lunar las tribus peregrinaban y, dejando de lado cualquier disputa tribal, adoraban a sus dioses en la Kaaba y comerciaban en la ciudad. De hecho, la economía de la ciudad dependía en gran medida de ese flujo de peregrinos, porque dentro la Kaaba tenía 360 ídolos de los dioses de la Meca, correspondientes uno a cada día de los días que se consideraba entonces que tenía el año. Además, albergaba un valioso tesoro, la famosa piedra negra, Hajar el-Aswad, que todavía se encuentra allí incrustada en una de sus esquinas. Hay un suceso curioso que la tradición islámica le atribuye a Mahoma antes de ser profeta, cuando tenía todavía 35 años. La piedra negra había sido restaurada y los miembros de las tribus se disputaban el honor de volver a colocarla en su lugar, entrando en una fuerte discusión. Al final, para evitar el conflicto, acordaron que la primera persona que entrara en el lugar decidiría quién colocaba la piedra negra. Y esa persona fue Mahoma. Pero Mahoma no atribuyó el derecho a una tribu, sino que tomó una decisión salomónica. La piedra sería colocada en un paño, y todos los miembros de las tribus a la vez alzarían el paño con la piedra a su lugar. Para la tradición islámica, la Kaaba fue construida por el profeta Ibrahim para los islámicos y su hijo Ismael como un lugar de adoración monoteísta, siguiendo el mandato de Dios, y la piedra negra fue entregada a Abraham por el ángel Gabriel. A los 40 años, en el año 610, Mahoma tuvo su primera revelación en la cueva de Hira, donde, según dijo Mahoma, el ángel Gabriel le comunicó que él, Mahoma, era el mensajero de Alá. Inicialmente dudó de esas visiones, pero su esposa lo animó a escuchar el mensaje. El Corán no fue revelado en su totalidad de una sola vez. Se reveló en partes durante 23 años. Esta revelación gradual permitió a los primeros musulmanes aprender, memorizar y aplicar las enseñanzas del Corán conforme se desarrollaban las circunstancias específicas. Muchas veces Mahoma afirmó que los versículos fueron revelados en respuesta a situaciones particulares que enfrentaba la comunidad musulmana. Mahoma dijo que había recibido la revelación tanto a través de visitas directas del ángel Gabriel o a través de visiones que tenía Mahoma, durante las cuales entraba en un estado especial donde recibía y memorizaba los versos antes de recitarlos a sus seguidores. Mahoma era analfabeto, lo que hacía que sus seguidores consideraran las revelaciones que decía tener como de origen divino, pues estaban realizadas en un lenguaje que entendían ellos que no estaba al alcance de Mahoma. Este proceso culminó con la recopilación y preservación del Corán, tanto oralmente como por escrito, por los compañeros de Mahoma,
para asegurarse de que el texto estuviera intacto para las generaciones futuras. Es importante ver que, como hemos dicho, no fue hasta los 40 años cuando Mahoma empezó a predicar. Ya era un hombre de una edad avanzada para la época. Y el inicio de la predicación pública de Mahoma se produjo en su ciudad natal, la Meca, alrededor del año 613. Como vemos, también tardó 3 años desde la primera supuesta revelación hasta empezar a predicar, lo cual demuestra las dudas iniciales de Mahoma. Cuando empieza a predicar, proclama la existencia de un único Dios, Alá, y rechaza las prácticas paganas. Pero este mensaje de Mahoma, de un solo Dios, era considerado por las élites de la Meca como una amenaza directa a su modo de vida, que, como hemos dicho, dependía en gran medida del peregrinaje para ver la Kaaba. No solamente eso, sino que además Mahoma directamente denunció la codicia y la avaricia de los poderosos de la Meca y rechazó sus intentos de negociación. Como además la comunidad musulmana iba creciendo, la tribu de los Quraysh, a la cual el mismo Mahoma pertenecía, intentó deshacerse de él de varias maneras, boicoteando, intimidando, torturando e incluso intentando asesinarlo. Ante la creciente hostilidad, Mahoma buscó un lugar seguro para sus seguidores y alrededor del año 615 envió a algunos de ellos a Abisinia, pero él mismo permaneció en la Meca. El primer grupo de migrantes consistía en 11 hombres y 4 mujeres, incluyendo a la hija de Mahoma, Ruqayya, y el yerno. Es lo que se conoce como primera égira. El rey de Abisinia, un cristiano, ofreció protección a los musulmanes, permitiendo a estos primeros musulmanes practicar su religión libremente y sin persecución, lo que facilitó también la difusión del Islam más allá de las fronteras de Arabia. Mientras en la Meca, Mahoma continuó predicando, ganando adeptos principalmente entre las masas urbanas más pobres y enemistándose con los poderosos. La situación en la Meca era cada vez más difícil para Mahoma y sus seguidores, y la muerte de su esposa Jadicha y de su tío y protector Abu Talib en el año 619 dejaron a Mahoma en una posición más vulnerable. La muerte de Jadicha fue devastadora para Mahoma. Llevaban 25 años juntos y se dice que Mahoma nunca se recuperó completamente de su muerte. De hecho, el año de la muerte de Jadicha, el año 619 después de Cristo, se conoce como el año de la tristeza o año de los dolores. Y no era solamente una cuestión sentimental. Jadicha había sido su principal fuente de apoyo emocional y financiero durante los primeros años de su misión profética. Pero a pesar de esta tristeza, después de la muerte de Jadicha, a pesar de que durante la vida de Jadicha había sido monogámico, Mahoma comenzó a casarse con otras mujeres, siguiendo la tradición de la época. Mahoma tuvo 11 esposas, aunque no todas estuvieron casadas con él al mismo tiempo, y además tuvo 2 concubinas. El Islam solo permite tener 4 esposas, pero Mahoma tuvo más de 4, debido, al parecer, a razones excepcionales que, según la tradición islámica, fueron permitidas por una revelación divina bastante conveniente, por cierto, para los intereses de Mahoma. La mayoría de estos matrimonios, según alegan algunos historiadores islámicos, estuvieron vinculados a la protección de las viudas, a la consolidación de alianzas y no se basaron exclusivamente en deseos personales. En todo caso, tras la muerte de Mahoma, sus esposas, conocidas como las madres de los creyentes, no se volvieron a casar, en cumplimiento de las normas coránicas. Y con esta situación tan complicada en la Meca, de pronto Mahoma encontró una salida. Los habitantes de Yatrib, lo que posteriormente sería Medina, que estaba situada a unos 320 kilómetros al norte de la Meca, ofrecieron asilo a Mahoma, pues lo veían como un posible líder para unificar y pacificar las disputas tribales en la ciudad. Según la tradición islámica, Mahoma recibió orientación divina para realizar una migración. Finalmente, el año 622, Mahoma realizó su propia migración a Medina, la ciudad que entonces se llamaba Yathrib, y esta migración es conocida
como la Égira. Égira significa migración y marca el inicio del calendario islámico. Al igual que en el calendario cristiano los años se cuentan desde la muerte de Cristo, en el calendario islámico los años se cuentan desde la Égira. Mahoma se convirtió en un líder político y militar, además de religioso. Es importante destacar que Égira significa éxodo en árabe, pero además la raíz de la palabra tiene unas connotaciones de abandonar, dejar atrás o romper lazos, aunque como veremos, en ningún momento se llegó a dejar atrás la idea de la Meca. ¿Y por qué se cambió el nombre a la antigua Yathrib? Mahoma cambió el nombre de Yathrib a Medina al-Munawwarah, que significa la ciudad luminosa o la ciudad iluminada. También se conoció como Madinat an-Nabi, la ciudad del profeta, o Madinat Rasul Allah, la ciudad del enviado de Dios. Al darle un nuevo nombre, Mahoma posiblemente buscaba unificar a los diversos grupos de la ciudad, incluyendo los emigrantes de la Meca y los habitantes locales, bajo una nueva identidad islámica común, distanciándose de las disputas tribales existentes anteriormente a la llegada de Mahoma. Pero no solamente cambió el nombre. Mahoma en el año 622 dictó la Constitución de Medina, un acuerdo que establecía una comunidad que incluía a los musulmanes emigrados de la Meca, los musulmanes nativos de Medina y las tribus judías locales. Este concepto fue revolucionario porque unificó a diferentes grupos bajo una identidad común basada en la religión y la lealtad al profeta Mahoma, dejando en segundo plano las lealtades tribales. Se reconocía la libertad religiosa permitiendo a los judíos practicar su fe, pero sin embargo se establecía una cierta subordinación, pues debían seguir el liderazgo de Mahoma y contribuir al esfuerzo común en caso de guerra. Se establecían normas para resolver disputas y se designaba a Mahoma como árbitro supremo. Es sobre el año 623 o 624, al poco de estar en Medina, cuando Mahoma consuma el matrimonio con la que va a ser la más importante por su trascendencia histórica de sus esposas, Aisha. Mahoma se comprometió con ella cuando Aisha tenía solamente 6 años y la llevó a su casa y consumó el matrimonio cuando Aisha tenía 9 años, de manera que permaneció con él unos 9 años hasta que Mahoma murió. Según las fuentes tradicionales, Aisha fue la única esposa virgen de Mahoma, ya que todas sus otras esposas eran viudas o divorciadas al momento de casarse con él. Aisha es muy importante por 2 motivos más. Era hija del compañero de Mahoma, Abu Bakr, que fue el primer califa, y además Aisha jugó un papel importante en la transmisión de los dichos y hechos de Mahoma, lo que se llaman los hadices. Pero aunque Mahoma estaba en Medina, pronto iban a surgir conflictos con la Meca, y eran unos conflictos que no eran del todo ajenos a las actuaciones que habían realizado los musulmanes. Las caravanas de la Meca eran objetivos frecuentes, debido a que los musulmanes consideraban que muchas de sus posesiones habían sido confiscadas injustamente cuando emigraron de la Meca a Medina. Por eso las incursiones se justificaban como represalias legítimas por las pérdidas sufridas y como un medio para asegurar recursos necesarios para la comunidad musulmana en Medina. Lógicamente, los gobernantes de la Meca no estaban contentos con ello, y esto llevó a una primera batalla, que es la batalla de Badr, la primera gran confrontación militar entre los musulmanes de Medina y los Quraysh de la Meca, que ocurrió el 13 de marzo del 624. Los musulmanes, liderados por Mahoma, interceptaron una caravana de la Meca que regresaba de Siria. A pesar de ser superados en número, con solo unos 300 hombres frente a aproximadamente 1000 soldados, los musulmanes lograron una victoria decisiva. Esta batalla fortaleció la posición de Mahoma y sus seguidores en Medina y se considera un punto de inflexión en la expansión del Islam. En el Corán se da otra explicación. Se dice que Alá envió un ejército de miles de ángeles para apoyar a los musulmanes, quienes estaban en desventaja numérica frente a los Quraysh de la Meca. Es sobre el año 624 cuando se establece que la Kaaba de la Meca es la Qibla, es decir, la dirección hacia la cual los musulmanes de todo el mundo se orientan cuando realizan las oraciones diarias. Inicialmente los musulmanes oraban hacia Jerusalén, pero en este año, el 624, la dirección fue cambiada
hacia la Kaaba. Esto ocurrió, por tanto, 16 meses después de que Mahoma se hubiera trasladado a Medina, cuando todavía no tenía el poder sobre la Meca. El Sura 2:144 del Corán, Sura es como una especie de versículo, conocido como Al-Baqara, la vaca, establece el cambio de la quibla desde Jerusalén hacia la Kaaba en la Meca, y dice: Ciertamente vemos que vuelves tu rostro al cielo, así que te dirigimos a una dirección de oración que te complazca. Vuélvete hacia la mezquita sagrada, Kaaba, y donde quiera que estéis, volved vuestros rostros hacia ella. Los que han recibido el libro saben con certeza que esto es la verdad de su Señor. Dios no está inadvertido de lo que hacen. Pero los gobernantes de la Meca querían venganza, y tan solo un año después de la batalla anterior iban a tener una nueva oportunidad. En el año 625 los Quraysh buscaron venganza en la batalla de Uhud, cerca de la montaña Uhud en Medina. La Meca contaba con un ejército de 3.000 hombres, mientras que los musulmanes tenían como 700. Sin embargo, los musulmanes inicialmente llevaron la delantera, pero los arqueros musulmanes abandonaron sus posiciones y los musulmanes acabaron sufriendo una derrota. Mahoma resultó herido y su tío Hamza murió. Sin embargo, no se termina de considerar como una victoria para los Quraysh. Los musulmanes nunca renunciaron a la Meca, y entre los años 625 y 627 fue revelado el Sura 397, que dice: y es un deber de los hombres con Dios el peregrinar a la casa, que es la Kaaba, quien pueda hacer el viaje. Por tanto, la Kaaba será desde entonces el punto central de la peregrinación llamada Hajj, que es uno de los 5 pilares del Islam y debe llevarse a cabo entre los días 8 al 12 del mes lunar islámico de Dhul Hijjah, que es el 12º mes del calendario lunar islámico. Es decir, la peregrinación, la Hajj, no se puede hacer en cualquier momento, sino que se tiene que hacer en 4 días concretos al año. El Hajj, esta peregrinación, conmemora la sumisión de Abraham a la voluntad de Dios, incluida su disposición a sacrificar a su hijo Ismael. De hecho, este evento es el centro de la celebración del Eid al-Adha, la festividad del sacrificio que tiene lugar al acabar el periodo de la peregrinación Hajj. Durante el Eid al-Adha, los musulmanes realizan un sacrificio animal, comúnmente un cordero o una vaca, como símbolo de devoción y gratitud a Dios. Y la carne del animal sacrificado se divide en 3 partes, una para la familia que realiza el sacrificio, otra para amigos y parientes y la tercera para los necesitados. Esta festividad de Eid al-Adha es la que habéis visto seguramente con muchos corderos, una verdadera baño de sangre que está lleno de corderos degollados. La Kaaba también es el destino de una peregrinación menor llamada Umrah, que puede realizarse en cualquier momento del año y no está sujeta a fechas específicas. Pero surge una pregunta: ¿por qué la Meca continuaba siendo tan importante para los musulmanes si no la tenían en su poder? Y hay varias razones. La Meca era el lugar donde había nacido Mahoma, donde comenzó a recibir las revelaciones del Corán y donde el Islam fue inicialmente practicado, así que le da un significado especial como cuna del Islam. Y además, la Meca tenía la Kaaba, que era el lugar más sagrado de la zona y un importante centro de peregrinación. Y por otro lado, la Meca era importante para los musulmanes porque era un desafío, porque se había resistido al mensaje islámico y era importante para transmitir la idea de que Dios estaba con ellos el conquistar la Meca. Mientras tanto, los Quraysh de la Meca querían recuperar su prestigio y asegurar sus rutas comerciales, que se habían visto afectadas por las incursiones musulmanas dedicadas al pillaje. Pero dado que su experiencia anterior no había sido muy positiva, lo que hicieron los Quraysh es realizar un gran esfuerzo diplomático y formar una alianza contra Medina con diversas tribus árabes y judías, sumando aproximadamente 10.000 hombres. Y además, la alianza intentó persuadir a la tribu judía de Banú Qurayza, que residía en Medina, para que rompiera el pacto con los musulmanes y atacara desde dentro. La coalición puso cerco a Medina, pero los musulmanes se defendieron bien.
Mahoma había ordenado la construcción de un foso alrededor de Medina por sugerencia de Salmán el persa. Esta táctica era desconocida en la región y resultó ser un obstáculo formidable para la caballería de los confederados, que impidió que pudieran lanzar un ataque decisivo contra la ciudad. Las fuertes lluvias y tormentas causaron estragos en el campamento confederado, destruyendo sus tiendas y suministros. Estas inclemencias del tiempo aumentaron el desánimo y la frustración entre las tropas aliadas, contribuyendo a su retirada después de 27 días. Cuando el asedio fue levantado y las fuerzas confederadas se retiraron, Mahoma dirigió su atención hacia los Banu Qurayza. La tribu fue sitiada en su fortaleza durante 25 días hasta que se rindieron. Tras la rendición, un juez musulmán dictó una sentencia severa. Todos los hombres adultos de la tribu fueron ejecutados, mientras que las mujeres y los niños fueron tomados como prisioneros. Las propiedades de los Banu Qurayza fueron conquistadas. Tras la fallida toma de Medina, Mahoma firmó un tratado de paz con los Quraysh de la Meca, el Tratado de Hudaybiyah, el año 628 después de Cristo, que establecía una tregua de 10 años y permitía a los musulmanes realizar la peregrinación a la Meca el año siguiente. Mahoma aprovechó la tregua para enviar cartas a varios líderes tribales y gobernantes, invitándolos a unirse al Islam y fortaleciendo alianzas. Pero no solamente se usaba la diplomacia, sino que también se usaba la conquista. En el año 629 los musulmanes conquistaron la fortaleza de Jaibar, lo que les permitió controlar las rutas comerciales y aumentar su influencia en la región. Y ese mismo año, el Tratado de Hudaybiyah fue roto por los Quraysh al apoyar una tribu aliada que atacó a una tribu que a su vez era aliada de los musulmanes. Bien sea como consecuencia de ese ataque, como represalia, o bien se haya utilizado ese ataque como una excusa porque Mahoma se veía con poder suficiente, en el año 630 Mahoma reúne un ejército de 10.000 hombres y marcha hacia la Meca. La ciudad, viendo el poder que tenía Mahoma, se rindió casi sin resistencia y fue tomada pacíficamente. Sorprendentemente, Mahoma perdonó a muchos de sus antiguos enemigos. Después de la toma de la Meca, la Kaaba se convierte en el centro espiritual del mundo islámico, dejando de estar consagrada a las deidades politeístas y pasando a ser la casa de Alá. Pero a Mahoma le quedaba poco de vida. Y en lo poco que le quedaba, volvería a demostrar que era un líder no solo religioso, sino también militar. En el año 632, Mahoma realizó la última peregrinación a la Meca, conocida como la peregrinación de la despedida. Durante esta peregrinación pronunció el famoso último sermón, donde enfatizó principios como la igualdad entre los creyentes y la justicia. También afirmó que no habría otro profeta después de él y exhortó a los musulmanes a seguir el Corán y su Suná. Pero poco antes de su muerte, también Mahoma ordenó la preparación de una expedición militar para enfrentar a los romanos en el noroeste de Arabia. Esta acción refleja su continua preocupación por la seguridad y la expansión del Estado Islámico. Y justo antes de morir ocurrió algo que ha hecho que se vierta muchísima sangre a lo largo de la historia. Cuenta Al-Bukhari, cuando el mensajero de Dios estaba en su lecho de muerte, había varios compañeros en la casa. El profeta Muhammad dijo: «Vengan, permítanme escribir para ustedes un documento después del cual no se desviarán». Pero Umar ibn al-Khattab dijo: «El mensajero de Dios está muy enfermo y sobrepasado por el dolor. Nosotros tenemos el Corán y el libro de Dios es suficiente para nosotros». Alguna gente dentro de la casa no estuvo de acuerdo y comenzaron a discutir. Algunos dijeron: «¿Cuál es el problema? ¿Acaso piensas que el profeta Muhammad está hablando sin sentido? Vayamos y permitamos al mensajero de Dios escribir este documento, después del cual no nos desviaremos». Otros, sin embargo, estuvieron de acuerdo con Umar ibn al-Khattab. Estuvieron tanto tiempo discutiendo y debatiendo en presencia del mensajero de Dios que cuando fue demasiado para él les dijo: «Pónganse en pie y váyanse, porque yo estoy mejor que ustedes cuando me preguntan si estoy hablando sin sentido o no». Mahoma murió el 8 de junio del 632 a los 62 años. Y la muerte de Mahoma dejó un vacío de liderazgo, ya que no había designado explícitamente a un sucesor. Esto llevó a debates y deliberaciones intensas entre los seguidores para saber quién debía liderar la comunidad musulmana. Y finalmente, Abu Bakr, uno de los compañeros más cercanos de Mahoma y padre de Aisha, fue elegido como el primer califa. Esta decisión fue apoyada por figuras influyentes como Umar, pero no estuvo exenta de controversia. Algunos seguidores de Ali, primo y yerno de Mahoma, creían que él era el sucesor legítimo debido a su parentesco y a la cercanía al profeta.
La elección de Abu Bakr marcó el inicio de una división política y teológica en la comunidad musulmana que eventualmente dio lugar al cisma entre suníes y chiíes que todavía existe hoy. Los chiíes sostienen que Alí era el sucesor legítimo. En diciembre del año 656, por tanto 14 años después de la muerte de Mahoma, tuvo lugar cerca de Basora, en el actual Irak, la batalla de Yamal, conocida como la batalla del Camello, en la primera guerra civil islámica, o Fitna. Esta batalla enfrentó a las fuerzas del cuarto califa, Ali ibn Abi Talib, contra un ejército liderado por Aisha, la viuda del profeta Mahoma. El cuarto califa, por tanto, es el Alí, que hemos dicho que era el primo y yerno de Mahoma, y que se consideraba por sus allegados que debía haber sido el sucesor. Antes había sido asesinado el tercer califa, Uthman, y Aisha y los aliados acusaban a Alí de no haber castigado a los asesinos del tercer califa y exigían justicia. De alguna manera le acusaban de no haber castigado y también le acusaban de haber promovido ese asesinato. La batalla de Yamal se centró alrededor del camello que montaba Aisha, que se convirtió en un símbolo para sus tropas. El enfrentamiento fue feroz y duró varias horas, resultando en un número significativo de bajas. La batalla terminó con una victoria decisiva para las fuerzas de Alí. Aisha fue capturada, pero Alí la trató con respeto y la envió de regreso a Medina. Para los chiitas, la victoria de Alí validó su posesión como legítimo sucesor de Mahoma. Pero la lucha de Alí no había terminado. Tras la batalla del Camello, Alí enfrentó a otro oponente significativo, Muawiyah ibn Abi Sufyan, gobernador de Siria y miembro del clan Omeya. Muawiyah se negó a reconocer a Alí como califa hasta que los asesinos de Uthman fueron castigados, lo que llevó a la batalla de Siffin en el año 657. Este conflicto terminó en un arbitraje que debilitó aún más la posición de Alí. Además, este arbitraje indirectamente causaría la muerte de Alí. La secta de los jarijíes, que eran aliados de Alí, abandonaron su ejército al aceptar el arbitraje. De hecho, jarijí significa el que se sale. A diferencia de los suníes, que consideraban que el califa debería ser un árabe varón, miembro de la tribu de Quraysh, y los chiíes, que consideraban que debía ser Alí o un descendiente directo suyo, los jarijíes pensaban que el califa debía ser elegido libremente por la comunidad, eligiendo al más digno, aunque fuera, decían literalmente, un esclavo negro. En el año 661, Alí, el cuarto califa del Islam y primo de Mahoma, murió asesinado. Fue atacado por un miembro de la secta de los jarijíes, los que decimos que se habían salido del bando de Alí al momento de aceptar el arbitraje. Este miembro de la secta de los jarijíes lo hirió en la cabeza con una espada envenenada mientras Alí realizaba la oración de la mañana en la gran mezquita de Kufa, en el actual Irak. El ataque fue parte de un plan más amplio de los jarijíes, que querían asesinar a varios líderes musulmanes, incluyendo a Muawiyah, el gobernador de Siria que había luchado contra Alí, y Amer ibn al-Bas, el gobernador de Egipto. Los jarijíes, que estaban, como vemos, en contra de todos, consideraban que estos líderes eran responsables de las divisiones y conflictos dentro de la comunidad musulmana, pero sin embargo, aunque tuvieron éxito al asesinar a Alí, fracasaron al intentar matar a Muawiyah y Ammar. Alí murió 2 días después del ataque debido a sus heridas, y Muawiyah se proclamó califa, estableciendo el califato omeya con la capital en Damasco. Este califato marcó el inicio del dominio suní del mundo islámico. Los omeyas consolidaron además su poder político y militar, expandiendo el imperio islámico y estableciendo una administración centralizada. Durante el califato omeya y posteriormente el califato abasí, los suníes mantuvieron el control político sobre la mayoría del mundo islámico. La ideología suní se convirtió en la corriente dominante y actualmente representa entre el 85 y el 90% de todos los musulmanes. A lo largo de estos periodos, los chiitas fueron marginados y perseguidos por las autoridades suníes, lo que consolidó aún más
la división entre las dos ramas principales del Islam. A partir de ese momento, de la muerte de Mahoma, el Islam se acabaría expandiendo por una gran parte del mundo conocido. Pero eso es otra historia que deberá ser contada en otra ocasión, como decía Michael Ende. Hasta pronto en vivehistoria.com.